Nosotros estuvimos involucrados desde América Latina en la iniciativa del G192, es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas que convoca el padre Miguel de Escoto cuando estuvo de presidente, para que sea el conjunto de pueblos en la tierra el que discuta sobre la crisis financiera, sobre esta crisis estructural del sistema, porque las decisiones para solucionar la crisis involucran situaciones de vida o muerte, ¿no? No puede, tiene que ser el G192 y no el G20, no el G8, no el G1, no el G0.0001 el que decide estas cosas. Ha sido muy claro que las decisiones que se han tomado por parte de las grandes potencias, ¿no es cierto?, no han resuelto los problemas fundamentales. La crisis ha continuado, a pesar de que algunos indicadores macroeconómicos y financieros se han mostrado auspiciosos, ¿no es cierto? En los hechos, los mecanismos fundamentales de la crisis han continuado. De un problema de insolvencia estructural en el eje anglosajón, básicamente, ahora tenemos geográficamente un contagio brutal también a Europa y a otras regiones de la semiperiferia, de una situación originada en la subprime, ¿no es cierto?, a través de los derivados financieros. Esto ha explotado de manera exponencial hacia las residencias, hacia las hipotecas no residenciales, hacia los mercados, hacia el crédito a automóviles, el crédito de educación, el crédito público, el crédito a los estados, tanto a nivel subnacional como a nivel federal. Aquí en Europa eso se está multiplicando. En la periferia es cada vez más importante el peso que tienen las restricciones financieras, a pesar de que en el norte se están inyectando recursos al 0% de interés. Los mercados financieros, entre comillas, aprovechan y abusan de la situación para poner unos spreads gigantescos y aumentar como un pulpo, ¿no es cierto?, la presión que tienen sobre el resto de los países. En fin, en el marco de ese proceso, y que nosotros creemos que debería reeditarse, fui contactado por los compañeros que están armando esta propuesta del consenso de Barcelona, y yo creo que es una idea muy feliz, una iniciativa muy importante, para que desde la sociedad civil y en permanente apelación a las instancias oficiales y multilaterales se pueda replantear este proceso deliberativo internacional que nos permita establecer un nuevo marco de valores y una nueva lectura de lo que se está viviendo, porque si seguimos contentos y tranquilos con esa visión panglosiana de que estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles y que lo peor de la crisis ha pasado y que está muy bien que haya este libertinaje financiero, ¿no es cierto?, vamos a conducir a la humanidad a una encrucijada civilizatoria. Hoy mismo, ¿no es cierto?, ese paroxismo especulador está generando burbujas en los mercados de alimentos, ¿no?, en condiciones en las que las décadas de globalización han replanteado la provisión de alimentos en una logística muy fragmentada y tremendamente sofisticada, que depende de una cantidad de transacciones no solamente financieras, sino también comerciales a escala planetaria, ¿no?, el comercio de larga distancia. Es decir, de lo que antes el plato de comida, el sustento diario venía provisto por la comarca, por la región más cercana, más inmediata, ahora tenemos involucrados las regiones más apartadas de la tierra y en una situación que se puede comprometer de la noche a la mañana. De hecho, el financiamiento del comercio está en permanente amenaza precisamente por esta situación de metástasis de la insolvencia estructural y la falta de confianza que se extiende en los mercados financieros. Por eso es tan importante lo que estamos planteando ahorita desde América Latina y que ha sido generosamente acogida por el resto de compañeros a nivel mundial de distintas trayectorias y culturas en el Consenso de Barcelona, que es la necesidad urgente de armar una nueva arquitectura financiera. Es decir, construir nuevos cimientos, abrir nuevas avenidas, crear nuevos espacios para que recirculen los recursos desde la lógica de la vida, no desde las necesidades y la dictadura del capital financiero transnacional, con sus exigencias de altísimas tasas de ganancia, con el cortoplacismo y con esa locura de pretender desacoplarse del funcionamiento de la economía real, desacoplarse de los flujos y las sostenibilidades basamentales de nuestra relación con la naturaleza, ¿no es cierto?
y que debería, digamos, poner en su debida perspectiva los procesos de toma de decisiones a nivel internacional. Me parece curioso que ese replanteamiento, esa búsqueda de la arquitectura financiera nueva venga de América Latina, cuando ahora América Latina parece que va bien, ¿no? Y que somos los europeos los que nos hemos chocado con las consecuencias negativas de todo eso que comentabas al principio, ¿no? Sí, lo que estamos viviendo está lleno de paradojas y yo creo que la línea explicativa tiene que ver con este despertar de los pueblos. Es evidente que en todas partes del mundo los pueblos están diciendo basta a la multiplicación de sinsentidos. Esta no es una crisis solamente de la producción de bienes, ¿no es cierto?, sino que también es una crisis en la producción de sentidos. El mundo se está volviendo loco, se están priorizando absurdos, se están haciendo... la gente está pasando hambre cuando estamos viviendo una crisis de sobreproducción, cuando el problema no es la escasez. La FAO está diciendo que hay más de 1.000 millones de seres humanos pasando hambres ahorita con un desarrollo tan formidable de la ciencia y de la tecnología. Cuando se quema una parte cada vez más significativa de las cosechas en términos de agrocombustibles. Una barbaridad. En el plano financiero, esto de aquí te plantea una situación de dislocación, de desmadramiento estructural. Estamos hablando de que los mercados de derivados financieros, por ejemplo, representan al menos 20 veces el tamaño de la economía real. Las transacciones financieras están totalmente desacopladas del funcionamiento de la producción, del consumo, de la reproducción de la vida. Y ese es un problema que va a generar, digamos, va a establecer como nueva normalidad esta locura que estamos viviendo. Lo que se está planteando desde América Latina forma parte de un proceso magmático, ¿no es cierto?, de esa búsqueda, de ese clamor de los pueblos por un futuro distinto, por otro patrón de convivencia, ¿no? Lo que tal vez sea mejor expresado desde esa sabiduría de las comunidades andinas en el concepto del buen vivir, ¿no? Del summa causai, que está ya cristalizado en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, que en realidad es una propuesta de superar la visión hedonista del consumismo, del crecimiento por el crecimiento, de esa agresión contra la naturaleza, y que está planteando la recuperación de lo humano, no solamente en la relación con la naturaleza, sino en la relación de lo humano consigo mismo, en la toma de decisiones, en la proyección de la trascendencia en la noósfera, ¿no es cierto?, de la vida. Yo creo que es fundamental entonces el encontrar mecanismos de síntesis, de posibilidades, de abrir puertas, de participación, de recuperación del sujeto histórico, en condiciones absolutamente viables y absolutamente eficaces a partir de opciones como estas que se están planteando. Es decir, tenemos opciones, hay un desarrollo importantísimo de la ciencia, de la tecnología, hay un desarrollo importantísimo de los conocimientos, inclusive en el plano financiero, pero que han sido organizados desde el interés y la codicia, cuando lo que podría armarse en la otra perspectiva, desde el interés de los pueblos, desde el interés de la vida, es tremendamente fructífero. Y es justamente eso lo que estamos haciendo con la nueva arquitectura financiera, la propuesta del Banco del Sur, por ejemplo, la propuesta del sucre, esta moneda común, que no es el euro, no es esa visión exclusivista con todas las restricciones neoliberales que ustedes han construido aquí en Europa, que se plantea como una moneda alternativa, como un mecanismo de pago adicional que permita hacer fluir las transacciones, el intercambio entre los pueblos, que valide el trabajo de la gente, que no sea un vehículo de la exclusión, de la explotación, de la polarización social, que no sea un vehículo de la especulación como es hoy por hoy la moneda, y que sea más bien una moneda que responda a la necesidad de las comunidades, que se convierta en un instrumento para crear lazos de confianza, para recuperar lo humano en las relaciones productivas, para recuperar lo humano inclusive en las relaciones de poder, y que desde esa base, desde ese punto de vista, establezca la base para otro tipo de convivencia entre los pueblos, ¿no? Por donde estamos yendo, la imposibilidad que tiene el gran capital de encontrar oportunidades de inversión productiva está planteando como una agenda inmediata el negocio siempre rentable, siempre fácil de la guerra, del conflicto, ¿no? Y bueno, ya sabemos
quienes han hecho historia enriqueciéndose, financiando a ambos lados del conflicto y exacerbando todo tipo de diferencias para pescar a río revuelto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay una cantidad de posibilidades aquí que en Europa, ¿no es cierto?, se está planteando el arrinconamiento, ¿no? El mismo arrinconamiento en el discurso tanto técnico como político que se vivió en América Latina durante 30 años con las políticas de austeridad. Hay que decir, no, siempre hay opciones, siempre es posible encontrar Parece que no, opciones. Aquí... Es exactamente lo que nos dijeron a nosotros, ¿no es cierto? Ya vivieron más allá de sus medios. Hay que recortar el estado de bienestar social porque Exacto, hay que hacer frente a la deuda y no hay solución. Tienen que ajustarse los cinturones, ¿sí? Pero tienen que ajustarse los cinturones de ustedes, la gente de a pie, porque los ricachones de ellos siguen siendo cada vez más ricos. Los mismos banqueros corruptos e incompetentes que generaron la crisis se están pagando a sí mismos bonos multimillonarios con el dinero de los contribuyentes, y después no hay plata para el bienestar social, para atender a los enfermos, para el retiro decente y digno de la gente que ha trabajado toda su vida, para atender a los niños, para fomentar y desarrollar las escuelas, la cultura, la ciencia, para generar condiciones de la convivencia intercultural en un mundo cada vez más mundializado, no globalizado. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién toma las medidas para que eso se revierta? Bueno, aquí lo está haciendo. Yo creo que hay que aprender una cuestión. Así mencionabas hace un momento América Latina en condiciones muy precarias, porque tampoco hay que idealizar los procesos que se viven en América Latina. Después de 30, 35 años de dictaduras sangrientas, de tortura, de desapariciones, de políticas neoliberales, de enriquecimiento ilícito, corrupción, mayor polarización social, lo que se está avanzando en América Latina es muy tortuoso y muy difícil. Aquí también en Europa es un país tan pequeño como Islandia el que con mucha firmeza y mucho coraje está diciendo no, de cuestiones que son patentes, son evidentes. Parte de lo que se tiene que hacer, parte de la tarea que está urgentemente necesitada en el mundo y sobre todo aquí en Europa, es recuperar el derecho y la obligación de la vergüenza. Porque lo que está pasando es que la gente está perdiendo el sentido de escandalizarse. ¿Cómo es posible que las mismas agencias de notación de riesgo, que han estado involucrados en todo el fraude contable, que han estado diciendo que han estado calificando AAA instituciones que al día siguiente quiebran, instituciones que además han estado documentadamente calificadas de participar en el narcotráfico, en el lavado de dinero, ¿sí?, como lo ha hecho Bloomberg con instituciones importantísimas, ahora se da el lujo de poner de rodillas a España? Ahora se da el lujo de convertirse en árbitros de lo que puede y no puede hacer países soberanos, que inclusive está haciendo lo mismo ahorita con los Estados Unidos. Instituciones privadas directamente ligadas a los mismos círculos especulativos que provocaron la crisis desde la incompetencia, desde la corrupción, desde la mentira, desde el fraude. ¿Cómo es posible que no haya un movimiento desde la sociedad, los jueces, las iglesias, las universidades, los políticos demandando transparencia? Pues los políticos, lo que parece es que la derecha se beneficia de esa situación y está gobernando ya prácticamente en toda Europa. Ese es parte del problema, es una parte del problema, pero también es un problema de una izquierda que se derrota desde la autocensura, desde la autorrestricción, desde un recato absolutamente inmoral, en no responder a las necesidades de la gente, en no poner en primer lugar las necesidades de la vida. Yo creo que en ese sentido aquí hay que ir más allá de izquierdas y derechas y de plantear, bueno, un llamado a toda la gente decente a decir basta a la corrupción, basta a la opacidad, basta al enriquecimiento y a la codicia, basta a la sinrazón que está gobernando el mundo. Estamos transitando caminos muy peligrosos. La otra crisis estructural que se vivió fue la de los años 30, ¿no es cierto? Y fue un derrotero muy, muy doloroso, ¿no es cierto? El que terminó resolviéndose con la derrota de las fuerzas antifascistas, con excepciones como las de la propia España, ¿no?, en la que el fascismo siguió gobernando hasta los años 70 y que inclusive ahora hay problemas en poder transparentar la verdad, ¿no? Fíjense lo que ha pasado en América Latina también, con todas las amenazas, con toda la represión y el disciplinamiento que tuvieron las sociedades del Cono Sur sobre todo.
Ha habido el momento, ¿no es cierto?, de decir ya basta y de clarificar la verdad y de sacar a luz lo que ha pasado. Estos exorcismos son absolutamente necesarios. Es un problema de elemental sanidad psicológica para las sociedades. Yo creo que es un problema fundamental, no solamente en términos de la cura, sino también de la prevención. Los derroteros que estamos adoptando a nivel mundial adquieren vida propia y van arrinconando a los pueblos en una situación de automatismo psicológico respecto al sálvese quien pueda, ¿no? A las salidas egoístas, a las salidas xenofóbicas, a las salidas hostiles, ¿no? A principalizar el homo homini lupus, ¿no? El hombre lobo del hombre, cuando lo que se requeriría en esta circunstancia de crisis civilizatoria es fortalecer los lazos de la comunidad, los lazos de la solidaridad, los lazos de la fraternidad, para realmente podernos constituir como especie pensante, como elemento noético en la evolución, ¿no es cierto?, con una salida viable. De lo contrario es la catástrofe. Y lo vemos, la gente está indignada, vemos Inside Job y vemos todo esto que nos decía, pero también sentimos la frustración de que no sabemos cómo salir de ese atolladero. Ecuador hizo una auditoría de su deuda externa. El G20 dijo en su reunión de noviembre del 2009 que es prioridad número 1 recuperar la transparencia, la ética, la integridad en los mercados financieros. Pues tomémosle la palabra y veamos cuál es el político, cuál es el banquero, cuál es el economista que se opone a que haya transparencia en los mercados financieros. Que se transparente qué pasa con los contratos de deuda pública, que se transparente qué pasa con los bancos, que se transparente qué pasa con el lavado de dinero del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de drogas. Que se transparente qué es lo que pasa con las agencias de notación que hablábamos hace un momento. Todos esos elementos son totalmente transversales a todas las ideologías. Vamos a ver quién es el que está comprometido con estos oscuros intereses a nivel mundial. ¿Quién se opone? Vamos a ver qué es lo que dicen las iglesias al respecto, qué es lo que dicen los partidos políticos. Y que el pueblo sepa juzgar, ¿no es cierto? Vamos viendo quién se opone, por ejemplo, a que se pare de una vez por todas con esa bomba de tiempo que es la especulación financiera en el mercado de alimentos. Todo el mundo se rasga las vestiduras hablando del hambre y de la pobreza y vamos con acciones concretas. La especulación está generando una situación ahora mismo, ¿no es cierto?, de hambruna que no tendría ninguna razón de ser. Aquí hay una situación que inmediatamente puede cambiar las condiciones de vida de la gente. Vamos viendo cómo podemos establecer, por ejemplo, a través de un impuesto a las transacciones financieras, una fuente de recursos que evite que sigan habiendo recortes en el estado de bienestar aquí en Europa. Estamos hablando de billones de euros, de billones de dólares que pueden recaudarse con una tasa del 1% sobre las transacciones financieras, sobre los derivados financieros. Vamos planteándonos, ¿no es cierto?, un sistema de imposición progresiva que evite las burbujas financieras en el mercado de bienes raíces, que evite el hecho de que haya enriquecimiento ilícito, que evite los paraísos fiscales. Todos esos elementos, ¿no es cierto?, son parte de una nueva arquitectura financiera que puede hablar, no solamente de un mundo que nos puede permitir hablar, no solamente de un mundo más justo, sino más sustentable y que puede tener resultados en lo inmediato. En América Latina estamos trabajando con el Banco del Sur, que es replantearnos, o sea, crear las condiciones financieras para replantearnos prioridades. Poner en primer lugar la soberanía alimentaria, la soberanía en el cuidado de la salud, la soberanía energética, la soberanía en la producción de conocimiento, generar una batería de instrumentos financieros y no financieros para atender las necesidades de la economía popular, de lógicas que no son las lógicas del capital. Las comunidades indígenas, las cooperativas, la pequeña empresa, la mediana empresa, que no funcionan sobre la base de la ganancia por la ganancia y la acumulación por la acumulación, sino sobre la base de la reproducción de la vida. Podríamos plantearnos la posibilidad de establecer, por ejemplo, otros mecanismos de cooperación norte-sur en las negociaciones entre la Unión Europea y América Latina, que hasta ahora se han basado en la destrucción de los procesos de integración de América Latina, como en el caso de la Comunidad Andina, que han buscado un tratado de libre comercio mucho más duro que el que definió los Estados Unidos en sus negociaciones. Podríamos plantearnos una cantidad de cosas de ganar, como por ejemplo la construcción de una red de ferrocarriles en toda América del Sur,
Eso significan oportunidades de inversión productiva para los fondos pensionales, para los bancos, para las cajas, para las instituciones estatales, en fin. Al mismo tiempo significa generación de empleos, empleos calificados y no calificados aquí, empleos calificados y no calificados allá en América Latina. Estamos hablando de crear riqueza, estamos hablando de crear integración, estamos hablando de condiciones concretas que no destruyen la tierra, que no destruyen las condiciones civilizatorias que hemos logrado constituir. Y eso no está, por ejemplo, en la mesa de negociaciones. La Comisión Europea se rehúsa a hacerlo. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, ahora que hay cada vez mayores restricciones en obtener crédito para las transacciones de comercio exterior? Ahora que cada vez hay menos liquidez, que se consigue, que hay menos disponibilidad de euros, que hay menos disponibilidad de dólares, ¿por qué no empezamos a buscar mecanismos de comercio alternativos sobre la base de una tarjeta de crédito recíproca que nos abramos entre América del Sur y Europa? Y de esa manera construimos nuevos mercados. Los mercados controlados por la oligarquía financiera transnacional, por la lógica del neoliberalismo, se están cayendo, se están derrumbando y van a seguirse cayendo y se van a seguir asfixiando todavía más con las políticas de austeridad y con los propios tratados de libre comercio. Porque lo que están queriendo es africanizar a América Latina y latinoamericanizar a Europa. Señores empresarios, déjenme les cuento una noticia. No es posible hacer negocios si no tienen mercados. Revisen un poquito la historia. Es imposible que puedan prosperar sus empresas si es que no tienen quien les compre. Y el negocio de las armas, el negocio de la guerra, es el negocio limitado a un círculo muy reducido que, créanme, no les van a dar pacíficamente un pedazo del pastel que ya lo tienen controlado. Es que yo creo que hay otras posibilidades mucho más incluyentes de trabajar conjuntamente entre Europa y América Latina que aquellas que quieren imponerse ahora con los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, las soluciones las tenemos al alcance inmediato, pero más allá de una retórica oficial en todo lado edulcorada, ¿no es cierto?, y de buena voluntad, en los hechos tenemos la porfía, la testarudez de continuar con más de lo mismo, con peor de lo mismo. El señor Pascal Lamy está amenazándonos con cerrar la ronda de Doha en junio. Y en la ronda de Doha están listos los documentos. Ustedes pueden entrar a la página web de la Organización Mundial del Comercio y van a ver, bajo disciplinas adicionales, bajo ese título, hay un capítulo entero sobre normas de contabilidad. Y ustedes van a encontrar allí, por favor, no me crean a mí, van a encontrar allí el compromiso de desregular totalmente las normas contables a nivel internacional en un momento en que la evidencia de fraude contable es generalizado, no solamente entre los bancos, entre las empresas, sino también a nivel de los estados-naciones. En un momento en que las agencias de notación de riesgo están haciendo su agosto precisamente sobre la base de la manipulación y del conocimiento privilegiado que tienen de este tipo de cosas. La Organización Mundial de Comercio y los grandes líderes mundiales están empujando para firmar una resolución que va a desregular, que va a generar el caos, el que cada cual haga lo que le da la gana en el marco de las normas contables. Por favor, que se pronuncien los profesionales de la contabilidad, que se pronuncien los abogados, que se pronuncien las universidades, que se pronuncien las propias cámaras empresariales. De nuevo, yo creo que es fundamental que se recupere el derecho y el deber de la vergüenza.